Hola hermanos y hermanas, qué gozo volvernos a encontrar para continuar nuestra serie Destinados a Brillar, un estudio de la Epístola a los Efesios, y comenzamos la semana pasada con el primer tema, Bendecidos para Brillar. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del mismo pasaje que iniciamos la semana pasada, el capítulo 1 de Efesios, los versículos 3 al 14, pero esta vez analizando en detalle las 7 bendiciones espirituales que encontramos en este pasaje. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Cuando hablamos de espirituales, generalmente viene a la mente algo muy gaseoso, muy etéreo, ¿verdad? Pero son bendiciones muy reales, concretas y sobre todo trascendentes, porque son bendiciones eternas. Así que vamos a verlas lo más rápidamente que podamos. La primera bendición la encontramos en los versículos 3 y 4, que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, y aquí viene la bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La primera bendición espiritual tiene que ver con la doctrina de la elección, una de las doctrinas más resistidas por el yo humano, que no acepta que Dios nos haya escogido, nos haya elegido, sin tomar en cuenta nuestros méritos, sino solamente por su gracia y por su soberanía. Y el mejor ejemplo lo dio el mismo Señor Jesucristo, al elegir a sus 12 discípulos, a quienes encargaría proclamar su mensaje, el Evangelio del Reino de Dios, hasta lo último de la tierra, y no escogió a lo mejor de la sociedad en aquel tiempo, sino a estos discípulos que estaban llenos de defectos y de limitaciones. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y los vil del mundo, y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en realidad el apóstol Pablo está describiendo lo que hizo Jesús. Él eligió a 5 simples pescadores como Andrés, Simón Pedro, Santiago, Juan y Felipe. Escogió a uno muy odiado, como Mateo, por ser cobrador de impuestos. Y los cobradores de impuestos eran muy odiados entre los judíos. Un anarquista, un revolucionario, como Simón el Celote. Un codicioso, como Judas Iscariote, que le llevó a robar de la bolsa de los discípulos. 4 ilustres desconocidos, como Bartolomé, Tomás, Jacobo y Judas Tadeo, que no se sabe nada de sus antecedentes. Y es que Dios ha querido hacer las cosas así, porque el hombre busca su gloria, pero Dios, con todo derecho, defiende la gloria que solo a Él le corresponde, escogiendo a los que no lo merecen, para que nadie pretenda o robarle la gloria pensando o diciendo que por sus méritos ha sido escogido por Dios, por sus méritos ha logrado la salvación. Así que esta es la primera bendición, que habiendo en el mundo tantos hombres y mujeres, mejores que usted, mejores que yo, sin embargo, Dios nos ha escogido para su gloria y para su honra. La segunda bendición, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La segunda bendición espiritual es que Dios no solo nos escogió, sino que nos escogió con un propósito y un propósito eterno. Nos predestinó, es decir, nos escogió con el propósito de ser adoptados como hijos suyos, ser familia suya, familia de Dios. Ahora, esto es tremendo. Y como consecuencia, hermanos de Jesús, hermanos de Cristo, del Hijo de Dios, del Verbo eterno. Ahora, siendo nosotros lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo, lo maravilloso es que Dios, dice la palabra, no se avergüenza de ser nuestro Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por lo cual Dios, dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué tremendo. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y todo porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero nuestra adopción no es solamente un acto legal que nos incorpora legal y fríamente en la familia de Dios, sino que es también una experiencia real en el fuero interior, en el alma y en el espíritu. Y Pablo lo dice muy bien en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vemos entonces que no es solamente una cuestión legal, una declaración, una cuestión declarativa, sino que dice, el Espíritu que nos ha dado da testimonio a nuestro espíritu, es decir, a nuestro interior, lo más interior de nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Hay un sentimiento, un saber interno de que ya no estamos lejos de Dios, somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Yo recuerdo mucho a mi hermana Rosa, mi hermana mayor, cuando nos convertimos, ella nos contaba cómo durante años ella siempre rezaba el Padre Nuestro. Siempre rezaba, todos los días rezaba el Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero ella nos decía, pero yo decía Padre Nuestro, pero no lo sentía que era mi Padre. Pero desde que recibí a Cristo como mi Salvador, desde que me convertí, yo siento que Dios es mi papá, mi Padre. Y justamente lo que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu nos hace decir Abba Padre. Y Abba Padre en el arameo significa papá, papito. Es una palabra de confianza, de intimidad. Porque esta adopción no es, repito, una vez más, no es solamente legal. Es una experiencia real. Quizá mucho más lo que un hijo adoptivo en el mundo puede, con el tiempo, ¿verdad?, con los años de sentirse protegido, cuidado, alimentado, vestido, amado por los padres adoptivos, puede surgir en él ese sentimiento de hijo o de hija, ¿verdad? Pero en el caso de la conversión nuestra para con Dios, es una cuestión instantánea. Recibimos a Cristo, nacemos de nuevo y somos teológicamente, doctrinalmente adoptados por Dios, pero lo sentimos nosotros en nuestro fuero interior. Y nos sentimos hijos de papá Dios, ¿verdad? Qué tremenda bendición que es esta. Pero vamos avanzando. La tercera bendición, versículo 6, dice, para el avance de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Esta es la tercera bendición espiritual. ¿Cómo resolvió Dios el problema de nuestra indignidad para ser adoptados dentro de la familia de Dios? Porque es verdad, Él nos escogió, nos predestinó, pero había un problema con nosotros, que era nuestro pecado. ¿Cómo era posible que seres pecadores como nosotros pudiéramos tener compañerismo con un Dios 3 veces santo? Y menos todavía tener una relación filial, relación familiar con Él. Cuando la misma palabra de Dios dice en 2 Corintios 6, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Pues, si esta exhortación es para que un creyente no se una en yugo desigual con un no creyente, la distancia que separa a Dios del ser humano es infinitamente mayor, infinitamente más grande que la que hay entre un creyente y un incrédulo. Por lo tanto, era éticamente, moralmente imposible que Dios nos pudiera adoptar como hijos. Pero la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, está equiparada por la grandeza de su sabiduría. Y Dios tenía la solución. Hacer que su Hijo unigénito,
que nunca pecó, el Hijo de Dios, el Dios Hijo, asumiese plenamente nuestra humanidad, excepto el pecado, hizo que nosotros, por la fe, nos uniésemos con Él y nos hiciésemos uno con Él en su muerte y en su resurrección, y gozásemos así, unidos con Él, de su justicia. Es decir, intercambiamos, le entregamos, Él tomó nuestro pecado y nos dio de su justicia. Como dijo Isaías siglos atrás, capítulo 61 de Isaías, versículo 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué preciosa esta palabra dada siglos antes de Jesús. Dice, como me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia, de su justicia. Dios nos viste con la justicia de Cristo. Y eso cubre entonces nuestros harapos. De manera que por la fe en Cristo podemos gozarnos y alegrarnos en Dios, porque ya Dios no ve nuestros harapos, sino las vestiduras suyas y el manto de la justicia de Cristo. Y nos ve como hijos verdaderamente suyos, sin ninguna barrera, sin ninguna diferencia, sin nada que obstaculice este amor y este compañerismo entre Dios y nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a la cuarta bendición. Versículo 7. La primera parte dice, en quien, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Pues una de las cosas difíciles para nosotros en la cultura occidental moderna es captar la profundidad y grandeza de lo que significa haber sido redimidos en Cristo o redimidos por Cristo. En tiempos de Jesús y de los apóstoles, la esclavitud era algo normal. El esclavo en aquel tiempo no era considerado un ser humano, sino un instrumento, una herramienta de trabajo, con la diferencia que hablaba, ¿no? Un instrumento de trabajo hablante. Pero su amo era el dueño absoluto de su vida. Podía hacer lo que quisiese con él. Podía torturarlo, podía dejarlo morir de hambre, podía matarlo, podía poseer a su esposa o a sus hijas cuantas veces quisiera. Es decir, era dueño absoluto y el esclavo no tenía absolutamente ningún derecho de protestar y nada. Pero la ley romana vigente en aquel tiempo, permitía una posibilidad, la redención. Y la redención no era otra cosa sino el acto de liberación de un esclavo porque alguien había pagado el precio de su libertad. Es decir, había comprado el esclavo, ya se vendían a los esclavos en el mercado de esclavos, había comprado el esclavo, pero no para ser su nuevo amo, sino para darle la libertad. No sucedía con frecuencia, pero a veces alguna persona noble, de buen corazón, se apiadaba de un esclavo y hacía eso. Entonces lo redimía. Entonces ser redimido era algo extraordinario, tremendo, ¿verdad? No era lo común y corriente, pero era algo tan grande que cambiaría totalmente, completamente la vida de ese esclavo. Que ahora, redimido, era por fin, un ser humano cabal, con plenos derechos como persona humana. Era un cambio abismal, total, ¿verdad? Pues eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. No pagando una suma de dinero, ni las 30 piezas de plata que le dieron a Judas, sino a costa de derramar su sangre en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Fue el precio de nuestra libertad, de nuestra redención. Y repito, la cuarta bendición espiritual. Qué bendición tan grande, ¿no es cierto? Un regalo para nosotros, porque no nos costó nada, no nos cuesta nada, pero ha sido costoso para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora somos libres. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, esclavos sometidos, condenados a una muerte eterna. Pero ahora ya somos libres en el Señor. La quinta bendición. En el mismo versículo 7
al final dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Esta es la quinta bendición espiritual. Ahora, el gran obstáculo para una vida de amistad y compañerismo entre Dios y el ser humano era el pecado. Esto tenemos que tenerlo muy claro. No es que Dios, porque nos ve pecar, quiera castigarnos y Él se goce en castigarnos, no. Sino que su naturaleza santa, su pureza absoluta, le impide tener comunión con el pecado. Entonces, si nosotros somos pecadores, Él no puede tener comunión con nosotros. Entonces, nuestro pecado era un obstáculo, pero un obstáculo en doble vía. Era un obstáculo para Dios y un obstáculo para nosotros. Era un obstáculo para Dios, repito, ¿por qué? Por su santidad, por su pureza absoluta, su naturaleza rechazaba y rechaza el pecado, y por lo tanto no podía tener comunión con el ser humano. Y era también obstáculo para el ser humano, para el hombre, pues por su pecado no se atrevía a presentarse ante Dios o reconocerlo como Dios. Es la vergüenza existencial que sintieron Adán y Eva desde el momento que pecaron. Ahí comenzaron a esconderse, recuerdan ustedes en el libro de Génesis, se escondían de Dios. La vergüenza, por primera vez, por pecar, se sintieron desnudos delante de Dios y tuvieron vergüenza, temor y se escondieron. Y desde ese día, el ser humano se ha estado escondiendo de Dios permanentemente. Se esconde detrás de ídolos, se esconde detrás de una religión, se esconde detrás de las riquezas, de los placeres o de la negación y el rechazo, como es en el ateísmo, el agnosticismo, que dicen, bueno, puede ser que Dios existe, pero no estoy seguro, o no se puede conocerlo. En fin, tantos pretextos. Pero Dios, en su gran amor, dio solución al problema de la culpa por el pecado, haciendo que su Hijo asumiera esa culpa y pagara por esos pecados en la cruz del Calvario. Y nos regaló el perdón, simplemente por arrepentirnos de la vida que llevábamos, por el pecado que estábamos cometiendo, que por creer que nuestros pecados fueron pagados por Jesús, y luego por aceptarle, reconocerle como nuestro Señor y Salvador en respuesta a su gracia y a su perdón. Y a partir de ese momento, entonces, empezar a vivir de acuerdo a los mandatos, a la directiva de ese Señor. Ahora ya perdonados, ya no hay obstáculos para que Dios tenga comunión con nosotros, y ya no hay obstáculos tampoco para que nosotros tengamos comunión con Él. Amistad, compañerismo con Dios y con el Señor Jesucristo, que es la vida cristiana. La vida cristiana no es una religión, estar cumpliendo con ceremonia, con requisitos, cuántas cosas el hombre ha inventado a lo largo de la historia. Es simplemente una vida de comunión con el Señor, de compañerismo con Dios, de gozar de su amor, de gozar de sus bendiciones y de servirle con lealtad, con fidelidad. Pero seguimos avanzando. La sexta bendición, versículo 11. Dice, en Él asimismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia. La herencia que tenemos en los cielos es la sexta bendición espiritual. El apóstol Pablo también lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero añade algo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El argumento es simple y de una lógica irrefutable. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que vemos es que la adopción como hijos no es una simple frase para alegrarnos, pero sino que es una realidad concreta. Si Dios dice en su palabra que nos adopta como hijos, es que nos adopta de verdad, con todos los derechos legales de un hijo, tal como era el derecho romano en tiempos de Pablo, en que el hijo adoptivo adquiría todos los derechos de un hijo natural, de un hijo legítimo. Y el apóstol Pedro detalla más cómo es nuestra herencia en 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa inmarchitable, que no se puede marchitar, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, así la califica el apóstol Pedro a esta herencia que tenemos nosotros. Y la está comparando con cualquier otra herencia o riqueza o tesoro terrenal. De la misma manera como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, cuando Jesús exhorta a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Es decir, la comparación. Todo lo terrenal es contaminable, es corrompible, se malogra, se marchita, se termina, envejece y termina. Pero las cosas en el cielo nunca terminan. Siempre están las cosas lozanas, frescas, gozosas, alegres, ¿verdad? Una verdad de lo más pertinente y urgente en el mundo en el cual vivimos. Este mundo secularizado y materialista en el que nos ha tocado vivir. Y cuyos antivalores están invadiendo lastimosamente a la iglesia del Señor con el llamado Evangelio de la Prosperidad, que, repito una vez más, que tanto daño ha hecho y está haciendo a la iglesia. Y además toda la propaganda de los medios, el cine, la televisión, endiosando lo material, endiosando lo inmediato, el éxito, la prosperidad, la fama y el poder, pero menoscabando, menospreciando, ignorando lo espiritual y lo eterno. El verdadero evangelio de Jesús es el de las bendiciones espirituales, como vimos en el estudio anterior a este. Y esas bendiciones espirituales, dice, están reservadas en los cielos para nosotros. Nadie nos las puede arrebatar, ni el diablo ni Satanás las puede arrebatar, si es que somos fieles al Señor y a su evangelio. Aun que esto sea a costa de la burla, del rechazo de la gente, y como está sucediendo más y más en el mundo, a costa de persecución, de cárcel y hasta de muerte. Como dice Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Creo que Dios tiene derecho a decirnos eso. Si le costó tanto a Jesús nuestra redención, nuestra salvación, y lograr esta herencia para nosotros, que le costó el sufrimiento, la tortura y la muerte, tiene derecho a decirnos: estén dispuestos a todo, porque esta herencia que está en los cielos costó el sufrimiento y la muerte de mi hijo. Entonces, pero la bendición es esa. Tenemos una herencia en los cielos. Una herencia que no podemos tener idea de lo inmensa, de lo grande, de lo precioso, de lo hermoso que puede ser esa herencia. Pero es Dios que nos está dejando una herencia. Si tuviéramos un padre millonario, multimillonario, es decir, billonario, lo que fuere, ¿no?, podríamos esperar una tremenda herencia terrenal, mucha riqueza, pero al final de cuentas, ¿cuánto puede gastar uno? ¿De qué sirve tener 2.000, 5.000 millones de dólares de herencia si no la podemos gastar en toda nuestra vida? Y al final de cuentas nos iremos sin un centavo, porque nos iremos solamente con nuestro carácter y sin nada absolutamente de lo que hayamos logrado aquí en la tierra. Y llegamos a la séptima y última bendición espiritual que contiene nuestro texto de estudio: el sello del Espíritu Santo como arras. Versículos 13 y 14 de nuestro pasaje. En Él, otra vez, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Ahora, esta misma bendición la encontramos en 2 Corintios capítulo 1 del mismo apóstol Pablo, versículos 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, Pablo le escribe a los romanos diciendo eso, le escribe a los efesios diciendo esto, le escribe a los corintios diciendo esto. En este punto conviene que tengamos muy claro lo que significa un arras en los tratos comerciales entre humanos y lo que era un arras en los tiempos del apóstol Pablo. Si yo voy a comprar una casa, pero no tengo en el momento todo el dinero, el precio, el costo de esa casa, entonces firmo un contrato con el vendedor y le entrego una suma, una cantidad de dinero como adelanto, como arras. Este es el arras, como garantía de que cancelaré el resto del costo de la casa en el plazo estipulado en el contrato. Esta arras del Espíritu es otra muestra maravillosa del amor y de la gracia de Dios. Es decir, Dios no se conforma con todo lo que hemos visto hasta aquí. Escogernos desde antes de la fundación del mundo, predestinarnos para ser adoptados hijos suyos, hacernos aceptos en Cristo, redimirnos, liberarnos de la esclavitud al pecado, perdonar todos nuestros pecados y hacernos herederos suyos. Como si esto no bastara. Dios siendo Dios, un Dios que no miente y que no puede mentir, y por lo tanto sería un pecado nuestro, un insulto a su dignidad, a su santidad, a su grandeza, dudar de sus promesas, dudar de que realmente vamos a recibir esa herencia tal como lo ha prometido. A pesar de ello, sin embargo, Él muestra su gran amor y su condescendencia para con nosotros al darnos un arras, un anticipo, un adelanto, como garantía del resto de nuestra herencia en los cielos. Él no necesitaba dar eso. Él hubiera dicho, bueno, créanlo o no. Si no lo creen, pues perderán esa herencia. Tomando en cuenta nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra pequeñez y a veces nuestra incredulidad, Él nos da esta arras, como esa garantía, para que no nos quepa ninguna duda de que recibiremos el resto de la herencia total y completamente. Ahora, esta es una tremenda bendición, esta arras del Espíritu, porque no solamente es un arras, sino que este Espíritu es un Espíritu activo, que nos ayuda, que nos consuela, que nos guía, nos ilumina, nos hace entender la palabra de Dios, nos guía en momentos de duda, responde nuestras inquietudes, nos da la fortaleza, es nuestro consolador, nuestro paracletos, el que está al lado de nosotros todo el tiempo. No lo vemos, pero está con nosotros. Entonces, es una muestra más, repito, de ese amor, de la gracia de Dios. Así que concluyendo, hemos visto estas 7 bendiciones espirituales. Entonces, ¿cómo no amar y servir y vivir para servir a un Dios así, verdad? Por eso es que desde los primeros días de nuestra era hubieron muchos cristianos dispuestos a sufrir y hasta morir por su fe. Y lo mismo sucedió a lo largo de los 20 siglos de esta era cristiana, hasta nuestros días, que en nuestros días hay cientos y miles de cristianos fieles que están siendo perseguidos, encarcelados, torturados y hasta asesinados por causa de su fe. En China, Pakistán, Afganistán, en la India, Corea del Norte, Irán y muchos otros países. Hay una institución cristiana que reporta que hay 50 países en el mundo en los cuales hay una fuerte persecución, 50 países, incluyendo algunos países del mundo occidental, pero mayormente en el Oriente y especialmente los países islámicos, ¿no? Pero, hermanos, por tantas bendiciones espirituales, gloriosas y eternas, esta es nuestra conclusión de este estudio de estas 7 bendiciones espirituales. Por estas 7 bendiciones espirituales, gloriosas y eternas, vale la pena vivir por Cristo. Vale la pena brillar por Cristo. Y vale la pena morir por Cristo si fuera necesario. Amén, hermanos. Amén. Vale la pena, hermanos.
No importa qué diga el mundo. No importa que cada día sea más difícil la vida en el mundo. No importa que le vayan aumentando los problemas día a día, porque aumentarán. Esto dice la palabra, los últimos días serán mucho peores. Pero vale la pena, porque lo que viene después es impresionantemente, extraordinariamente superior a todo lo que podamos conocer e experimentar durante nuestros años de vida aquí en la tierra. Amén. Y todo por el amor de Dios, por la gracia de Dios y por la gloria de Dios. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Puedes dejar tu comentario aquí abajo. No olvides darle like y comparte este video con tus amigos. En las listas de reproducción encontrarás más series de estudios bíblicos que el pastor Humberto Lai desea compartir contigo.